Hola, bendiciones en esta hora. Quiero invitarte para que te dispongas por unos minutos para oír una cápsula espiritual, una vitamina para el alma, un alimento de parte de Dios para nuestras vidas en estos tiempos. Quiero hablarte acerca de un tema importante que he denominado Dios, tu guardador y quien te da revelación. Y quiero ir a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo. La palabra de Dios, que es nuestro mejor consejero, dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, a partir del verso 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar el niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en el lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allí. Pero avisado por revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Bueno, esto es el acontecimiento que quedó registrado en la palabra de Dios cuando José y María tuvieron que huir porque al niño lo quería matar. ¿Quién lo quería matar? Según la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, dice que el enemigo, como usted quiera llamarle, Satanás, Lucifer, el mal, el demonio, el enemigo, Juan 10:10, léalo en su casa, la palabra de Dios nos instruye. No vino sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ha sido siempre desde el principio, desde el Génesis, desde el inicio, el propósito de Satanás: destruir, matar, hurtar, robar, paz, economías, hogares, enfermedad, en fin. Y aquí Jesús no era ninguna casualidad. Aquí Jesús no era una excepción. También el enemigo, a través de Herodes, quería matarle. Y así como en estos tiempos, usted tiene que ser entendido en Dios, tener la revelación del Señor, porque hoy en día el enemigo quiere hurtar, matar y destruir sueños, propósitos, anhelos. Y dice la palabra de Dios que cuando José se encontraba con María, dice que hubo una masacre de inocentes, una muerte de niños, porque Herodes se enojó. Y así sucede cuando el enemigo se enoja. Y tiene que seguirse enojando porque va a seguir perdiendo contra los hijos de Dios. Porque Dios no va a permitir que tus sueños y que los hijos de Dios pierdan. Aquí Herodes perdió, el enemigo perdió, Satanás perdió. Y dice la palabra que Herodes se puso bravo, se enojó porque se vio burlado, ya que los magos no le dijeron dónde estaba Jesús. Claro, no es que los magos también fueron avisados por el Espíritu Santo de que no le dijera la ubicación, porque los magos entendieron y supieron que el propósito de Herodes era matar a Jesús. Por eso es que tener revelación de parte de Dios para lo que tú vayas a hacer. Dice la palabra que entonces hubo una masacre de niños. Pero gloria a Dios, porque Dios, así como se movió en los tiempos de José y María, se sigue moviendo en estos tiempos. Y dice la palabra de Dios que una vez que murió Herodes, porque los enemigos que te persiguen van a morir,
porque las personas, las circunstancias, todo lo que quiera dañar tu propósito, un día se acabarán. Pero si tú sigues haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, dice la palabra de Dios que permanecerá para siempre. Y entonces cuando murió Herodes, vino su hijo llamado Arquelao, y también venía de la misma descendencia, de la misma maldad. Pero gloria a Dios, que Dios no cambia, Dios no varía, Dios sigue siendo el mismo. Y dice la palabra de Dios que vino un sueño en revelación a José, y el Señor Dios Todopoderoso le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y ve a tierra de Israel. Y por revelación fue avisado de que fuera después a Galilea. Qué hermoso es que Dios a sus hijos nos muestra, nos revela, nos dice, nos encamina. Es importante tener una revelación con el Padre, con Dios y su palabra, porque allí vamos a encontrar la verdad, la revelación en la intimidad y en la comunión con Él. ¿Sabes? Lo mismo ocurrió con Moisés. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios que un varón de la familia de Leví fue y tomó a mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, hablando de Moisés. Pero ya no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué quería hacer en ese tiempo el rey de Egipto, Faraón? Matar a Moisés, matar el propósito de Dios en Moisés, quien después se convertiría en el libertador de más de 3 millones de personas de la nación hebrea, de los judíos. Y lo logró, no pudo. Pero siempre el enemigo ha querido frustrar, dañar los planes de Dios, pero no va a poder. Sigue diciendo la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14. Si usted tiene su Biblia, léala conmigo. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés libertó al pueblo de Israel, vino Faraón en contra del pueblo de Dios y quería volverlo a llevar cautivo, volverlo a llevar esclavo. Y cuando estaban al frente del Mar Rojo, dice la palabra de Dios en el verso 11, capítulo 14 del Éxodo, y ellos dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Se estaba quejando la gente. ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, Moisés? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero Moisés habló como debe hablar un hombre de Dios, una mujer de Dios, un padre de familia, una madre de familia llena de la sabiduría y el poder de Dios. Moisés le dijo al pueblo que estaba medroso, temeroso, angustioso, cuando vio los soldados, los ejércitos que los perseguían, dijo Moisés en el verso 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los volverán a ver. ¡Aleluya! ¿Qué nos enseña eso? Que Dios siempre sale en defensa de sus hijos. Dios siempre sale en defensa de su pueblo. Dios siempre sale en defensa de los tuyos. Porque le temes, porque le crees, porque le sirves, porque le obedeces, porque vives para Él. Y entonces hoy te digo, en esta pandemia, en este confinamiento, en este tiempo, no temas. Estás firme, sigue firme en la fe, sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue guardando tu alma, tu corazón y tu vida. Porque lo que hoy ve que te está persiguiendo, que te está siguiendo, que te quiere hacer daño, no te alcanzará, no podrá. Y así como no pudo con Moisés, ni pudo con Jesús, tampoco podrá contigo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay algo que no nos deja ver, que es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Si usted va conmigo al libro de Hebreos capítulo 9, verso 18, dice la palabra de Dios allí que el apóstol Pablo hubo un tiempo que no entendía, estaba cegado por la religión, por las sectas malas, pues estaba enceguecido, estaba engañado. El apóstol Pablo era el perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, los metía a la cárcel. Pero en el capítulo 9
del libro de los Hechos, usted puede ir y ver conmigo. Dice la palabra de Dios, Hechos 9, verso 18, que hubo un momento donde el apóstol Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, ahí es donde verdaderamente hay un nuevo nacimiento. 9:18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 17. Fue entonces Ananías, uno de los discípulos de Jesús, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, hablando de Pedro, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y fue levantándose y se bautizó y se alimentó, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos cuando estaba en Damasco. Verso 20. Y enseguida el apóstol Pablo predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire lo que sucede cuando Dios te da revelación. Dios te quita las escamas, te quita los velos, te quita el engaño, te quita la mentira. Esto le pasó al apóstol Pablo y nos puede pasar a muchos. Pero si hoy venimos al Señor, Él nos protege, Él nos guarda y nos da revelación. Así como se la dio a José, así como preservó la vida de Jesús, así como preservó la vida de Moisés, así como preservó la vida de los discípulos cuando Herodes, cuando querían matar a Pedro en la cárcel. No fue en el tiempo del hombre. Tú y yo terminaremos nuestros días en la tierra cuando Dios lo disponga, cuando Dios lo diga y cuando acabemos nuestro propósito aquí. No cuando tus enemigos quieran ni cuando el mal lo quiera, porque no es así. Según la palabra de Dios, viviremos, tendremos vida, fructificaremos, seremos bendición a otros, a muchos. Tú serás sanado, restaurado, tu economía, tu vida emocional, sentimental. Cree la palabra, porque la palabra es bendita y es poderosa. Hay muchos ejemplos en la Biblia de los cuales el enemigo se ha levantado y ha querido matar, destruir, robar, romper, pero siempre el poder de Dios ha prevalecido, siempre su palabra bendita ha dado victoria, ha guardado la vida de los profetas, de Moisés, de Noé, de Aarón, y también guardará la tuya, porque Dios no miente, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a orar al Señor pidiendo que te guarde de los enemigos, que te dé revelación y que te ayude a entender cuáles son sus propósitos. Cuando te tienes que levantar, como se levantó José, si tienes que levantar e ir a otro lado, lo haces porque Dios te guía. Hay tiempos donde debemos huir y hay tiempos donde debemos enfrentar, pero que sea el mismo Señor que te diga cuándo lo debes hacer. Oremos a Cristo. Eterno y soberano Dios, te damos gracias porque hoy nos has enseñado, nos has recordado que tú eres el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Gracias porque así como guardaste la vida de Jesús de manos de Herodes, así como guardaste la vida de Moisés de mano de Faraón en Egipto, así como guardaste la vida, Jesús, de muchos en la palabra de Dios, hoy te pido, Señor, que guardes la vida de aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo acorralados. Señor, hoy hay muchos enemigos de la fe, enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos enemigos de la familia, de la unidad, de la armonía, del amor. Hay muchos enemigos de la salud, Padre. Yo te pido, Dios, que así como cuando los enemigos venían a perseguir al pueblo de Dios, tú los desaparezcas. Gracias porque tú los disipas, tú los destruyes. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro alivio, tú eres nuestra esperanza. Tú abrirás camino, tú traerás sendas, tú abrirás correr ríos en medio del desierto, tú abrirás puerta y camino y sendero. Gracias porque hoy decidimos confiar en ti y esperar en ti. Tenemos ánimo, llénanos de tu ánimo, de la fe, de la esperanza. Hoy tú nos cobras el ánimo, no tenemos temor, lo echamos fuera y declaramos que en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Danos la revelación, el entendimiento para comprender y entender, Señor, cuándo debemos movernos, hacia dónde movernos. Gracias porque tú nos das la revelación en los negocios, en las actividades, en la familia, como padres, como esposos, como hijos, que donde tú nos has colocado, Señor, seamos luz, seamos sal de la tierra. Mi alma te alaba y te bendice en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Adelante con Cristo.
Sigue caminando, sigue creyendo, sigue perseverando, mantente firme en la fe, en la palabra, que Jesucristo te va a dar la libertad. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, que te siga dando revelación. Dios te va a guardar, te va a proteger. Multiplica este mensaje con otros, sé de bendición para otros. Bye bye, bendiciones para todos. Un abrazo fuerte.